Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. La confe de hoy la conferencia se llama Enfrentándose al miedo. Es una gran palabra, porque ¿quién de nosotros no ha tenido miedo alguna vez? Todos. Entonces es una palabra, es un concepto especial, ¿no? Vamos a ver el miedo, de dónde viene, cuál es la etimología de la palabra miedo. Miedo viene del latín metus. Y hay otra palabra también, hay otro concepto que está muy relacionado con el miedo, que es fobia. Fobia viene de phobos en griego. ¿Y dónde viene ese phobos? También amígdala viene del latín amigdala, que significa almendra. Bueno, una vez visto estos detalles etimológicos, Phobos era hijo de Ares en la mitología griega. Ares era el dios de la guerra y Afrodita la diosa del amor. Entonces Phobos era hijo de Ares y de Afrodita, y tenía un hermano que se llamaba Deimos. Deimos en griego significa terror. Entonces estos dos muchachos estaban con el padre en todas las batallas. Los griegos, ¿por qué les llamaban así? Porque sentían que cada guerrero antes de la batalla tenía miedo, tenía terror, tenía pavor a la muerte, a lo que se podía enfrentar, ¿no? De ahí viene fobia. Y también, como detalle astronómico, hay dos lunas en Marte que se llaman Deimos y Phobos. En el siglo XIX se descubrieron y se les dio ese nombre. Bueno, vamos a ver amígdala. Hemos hablado de amígdalas. Hay varias amígdalas. Una, las más conocidas por todos, son las que están en la garganta, en la boca. Son las faringias, las linguales y las palatinas. ¿Y esos qué son? Son partes del sistema inmune que lo que hacen es producir linfocitos que nos ayudan ¿para qué? Pues para cuando estamos malos o cuando tenemos una infección, atacar esa infección y que nos pongamos bien. Esas son las amígdalas que casi todo el mundo conoce, que son las que de pequeño o de más mayor también se extirpan si hay problemas, ¿no? Pero la amígdala, que está relacionada con el miedo, no se trata de esa que está en la boca o en la garganta, sino que está en el cerebro. El cerebro, tenemos que recordar que tenemos todos dos partes, dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y están unidos por medio por una cosa que se llama cuerpo calloso. Es decir, todos nosotros, cada cabecita nuestra tiene dos hemisferios. Y luego el cerebro está dividido en seis partes, pero generalmente son cuatro las que se suelen tener, que es la parietal, la occipital, la frontal y la temporal. Son los lóbulos cerebrales. La amígdala del miedo, la que está conectada con el miedo, la fobia, etcétera, está en la parte temporal, en el lóbulo temporal del cerebro, que es la parte, es una pena no tenerlo, pero en fin, en la parte, digamos, de abajo. La parte más baja, occipital la de atrás y frontal la frontal y parietal la de los lados. Entonces, esa amígdala, ¿qué hay? ¿Qué hace? Pues es como una pequeñita almendra, por eso se llama amígdala, y pertenece al sistema límbico. Es decir, ¿qué es eso del sistema límbico? Pues pertenece al sistema que regula las emociones, sobre todo las de supervivencia. También últimamente hay investigaciones que la relacionan con la memoria y con la ansiedad, con ese mal que tenemos ahora tan común. Todo el mundo tiene ansiedad, angustia, pues también parece ser que la amígdala, esa amígdala que está en el lóbulo temporal del cerebro, está muy relacionada con todo eso, ¿no? Bien, vamos a ver un circuito del miedo, ¿no? Una persona está en casa, aunque no sea en Australia, y ve algo que parece una serpiente. Entonces se queda mirando naturalmente y se activa la amígdala. La amígdala se activa y dice, ojo, ahí hay algo que puede ser peligroso. ¿Qué hace esa amígdala?
se pone en contacto con la corteza prefrontal, que es la que tiene los planes de acción, digamos que es el maestro que nos dice cómo actuar, y en base a eso pues le dice, oye, que es una serpiente de verdad, oye, que no, que es una cosa que han dejado los niños, y en base a eso toma una acción u otra, es decir, o sale corriendo, o mata a la serpiente, o en fin, o se queda bloqueado, depende, ¿vale? Ese es el circuito del miedo, ¿no? En base a constatar que es algo, pues podemos actuar de muchas formas. Generalmente se actúa en base a ¿qué? A toda una serie de cambios que hay en el organismo, ¿no? Y son muchos cambios los que este circuito del miedo produce. Por ejemplo, hay más metabolismo celular, más presión arterial, la respiración es más intensa, se suda, hay más glucosa en la sangre, se bombea sangre, sobre todo aquí en las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque si hay que huir, si hay que correr, se necesita esa dosis extra de sangre en las extremidades inferiores. También lleva adrenalina la sangre a las células. ¿Para qué? Para estar preparados, digamos, para cualquier evento, ¿no? Las pupilas se dilatan con el miedo o con ese circuito que estábamos diciendo del que ve la serpiente, se dilatan las pupilas, la frente se arruga y los labios se estiran. Eso entre muchas otras cosas, es decir, los cambios que produce una situación que nosotros podemos ver como amenazante son múltiples. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro organismo lo tiene eso bien perfilado. ¿Y todo eso sucede en quién? Pues en cada uno de ustedes, en todos nosotros. En un momento que nos dé miedo a algo o que nos enfrentemos a una amenaza. Toda esa serie de cambios se producen, que pasan para nosotros inadvertidos, pero realmente existen, ¿no? Hay dos tipos de miedo. El miedo normal, que es el que tenemos todos cuando vemos algo y, bueno, no sabemos muy bien si sí o si no. Ese es el miedo normal. ¿Por qué? Porque pasa. Si no le damos importancia o sabemos lo que es, pasa. Y también está el miedo patológico, que es el que se llama fobia. ¿Por qué? Porque ese miedo ante un peligro bajo, ante una situación que no es muy alarmante, empieza a provocarnos cambios, empieza a llenarnos de ansiedad. ¿Cómo? Pensando en él, simplemente. De ahí viene la fobia. La fobia no es ante una situación real que podamos enfrentar. La fobia es que imaginamos que nos va a pasar algo. Estamos en la sala de espera del dentista y si tenemos miedo al dentista, estamos sintiendo todo, ¿no? El taladro, lo otro, todas las sensaciones. Y tenemos miedo, pero no está el dentista ahí con el taladro. Es nuestra mente la que está anticipando eso. Y de ahí viene pues, lo que llamamos la fobia, ¿no? Es decir, ese es el miedo patológico. ¿Cuántas caras hay del miedo? Muchas, ¿no? Pero generalmente podemos decir que viene la ansiedad, la famosa ansiedad, estar inquieto, no saber muy bien cómo reaccionar. Luego está la angustia. La angustia provoca ¿el qué? Provoca ya unas sensaciones físicas de estrechez, de sentir sudoración, es decir, toda una serie de rasgos que todos hemos pasado alguna vez. Y luego existe el pánico, el terror y el pavor. Eso ya tiene muchísima más intensidad, ¿no? ¿Cómo se aprende el miedo? El miedo surge, el miedo lo tenemos cuando nacemos. No, el miedo lo aprendemos. ¿A partir de qué? Pues a partir de sucesos traumáticos, sucesos penosos, a partir de unos modelos de educación. Es muy importante esto. Una educación que esté basada en los miedos, una madre que a su hijo o un padre que a su hijo le diga, esto ten miedo, esto no lo hagas, esto así, puede provocar que ese niño cuando sea mayor tenga infinitos miedos. Sin querer, con el mejor de los amores, una educación que esté muy basada en el miedo puede ser terrorífica para cuando es adulto, ¿no? Bueno,
¿Qué más aprendizaje social? Es decir, también si vemos que otros tienen miedo ante algo, podemos decir, ellos tienen miedo a esto, yo también lo tengo. Es decir, podemos imitar ese miedo, ¿no? Hay que poner solución. Y esta charla no solo es para decir qué es el miedo, qué es la fobia, sino para darles algo que les pueda valer a todos y lo puedan poner en práctica. Entonces hay una frase que es muy buena, que es: dame valor para cambiar lo que puedo cambiar. Dame fuerza para soportar lo que no puedo cambiar. Y dame inteligencia para notar la diferencia. Son 3 frases muy importantes. Si nosotros no nos engañamos a nosotros mismos y sabemos lo que pensamos, notamos que algo podemos cambiarlo. O podemos pensar que no somos capaces. Entonces, si efectivamente tenemos esa inteligencia para distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, nos enfrentaremos bien, no solamente al miedo, a la fobia, sino a muchas cosas, a muchas situaciones en la vida, ¿eh? Entonces, dame fuerza para cambiar lo que puedo cambiar. Dame también fuerza para soportar lo que no puedo cambiar. Yo no puedo tener miedo a un ataque nuclear porque no soy el que pulso el botón. Puedo pensar que sí, que desaparezco con la bomba atómica, pero yo no soy el responsable. Entonces, como es una cosa que yo no puedo manejar, ni gestionar, ni cambiar, ¿para qué voy a tener miedo a una guerra si yo no la voy a provocar, ¿no? Hay mucha gente que simplemente el hecho de ver en la tele la guerra o todo lo que nos ponen de cualquier tipo, sufren, les da miedo, lo pasan mal, como si lo estuvieran viviendo. Y es mentira. Es una pantalla. No está metido en la cocina de tu casa la bomba atómica o un tanque que te aplaste. Entonces, todo eso de alguna forma se utiliza bastante. Ya veremos de qué manera. Entonces, recuerden bien: valor para cambiar lo que puedo cambiar, fuerza para soportar lo que no puedo cambiar, e inteligencia para darme cuenta, sin engañarme a mí mismo, de lo que es una cosa y lo que es la otra. ¿Qué estrategias podemos tener para luchar con el miedo? Pues hay varias. Una es desobedecer al miedo. Nos da miedo esto, tenemos que desobedecerlo. Intentar desobedecerlo. No seguir, y decir sí buena al miedo y seguirlo hasta que nos aplaste, ¿no? Intentar desobedecer. Informarnos bien sobre los miedos. Muchas veces tenemos miedo a cosas falsas, a cosas que nos dicen sin ningún sentido o sin ninguna base, y no las creemos. Decimos, anda, pues sí, fíjate, es que esto, qué miedo, ¿no? Qué miedo, y es mentira, es una fake, es falso, es algo que nos inducen, que nos meten para que nos lo creamos. Y somos tan ingenuos que nos creemos muchas cosas. Entonces es muy importante informarnos bien del miedo. Tengo miedo a un empaste. Pues infórmate de qué es un empaste, qué es lo que hace. No digas, no, el empaste es algo horrible que me van a meter ahí, que lo voy a sentir en la encía y que voy a echar pestes. No, infórmate de lo que es. No vayas a la liguí, no vayas totalmente ignorante, infórmate, ¿no? Más cosas. Tenemos que aceptar al miedo, aceptarle y decir, bueno, no huir de él, sino aceptarle. Decir, tengo miedo a tal cosa. Pues vale, no por eso valgo menos. Tengo miedo a eso. Lo tengo que saber y lo acepto. Y lucharé contra ello. Pero tengo que asumirlo, tengo que aceptarlo. ¿Cómo se afecta? Cambiando los pensamientos rígidos. Hay mucha gente que dice, yo es que no soy capaz de comer almejas. Bueno, hasta que te ponga una almeja o tengas hambre. Entonces veremos a ver. Pero son ideas que nos formamos o nos forman, insisto, desde pequeños por muchas cosas, y lo vamos arrastrando toda la vida, ¿no? Entonces, cambiar ese pensamiento es importante. Y lo más importante es ponernos todas las veces que haga falta al miedo. Me da miedo lo que sea. Una araña. Pues no veas una araña y salgas corriendo. Tampoco te digo que la cojas con la mano,
hasta que no aprendas, sino que no huyas, que mires la araña, que no te dejes llevar por una sensación de pavor, porque el pobre insecto está ahí y no te va a comer, no te va a matar, es tu miedo el que te va a comer y te va a matar y te va a hacer que salgas corriendo o que no duermas en esa cama porque había una araña que está en el techo o un arañón de esos pequeños. La aracnofobia es una fobia tremenda y generalmente muy extendida, ¿no? Bien, otra cosa que podemos hacer, no ocultarlo al entorno. Si nuestro entorno nos quiere, me refiero a las personas más próximas, y tenemos miedo a montar en bici, que lo sepan, que no pasa nada. Es decir, que no nos ocultemos, no nos escondamos del miedo. Que mi mujer, que mis hijos, que mi padre sabe que tengo miedo a lo que sea, no pasa nada. No es nada malo, es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna forma te sientes que te comprenden o que saben un poco más de ti que la gente que te quiere realmente. No hay que decir los miedos a todo el mundo, no vas a ir al trabajo y decir es que tengo miedo a las arañas, ¿no? Pero en casa sí pueden saber que las arañas te caen bastante mal, ¿no? Bien, otra cosa que hay que hacer es cuidar la mente y el cuerpo. Buena alimentación, buen sueño si es posible y sobre todo relajarnos y meditar. Algo que, en fin, está en boga en algunos lugares, en otros no tanto, y en la vida normal pues parece que no hay tiempo para nada, ¿no? Como se dice ahora, no me da la vida, ¿no? No me da la vida. Pues no te da la vida, ¿para qué? Para aprovechar realmente la vida. Te da para 1000 cosas, ¿no? Te tiras viendo Netflix hasta las 2 de la madrugada y no te da la vida. No te engañes, no seas tonto. No trates de engañar a nadie, menos que nadie a ti mismo, ¿no? Entonces es muy importante cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Si todos los días hiciéramos 3 minutos de relajación o de meditación, nos vendría muy bien. ¿A qué hora? Pues cuando cada uno pueda, ¿no? 3 minutitos, ¿eh? Aquí nadie tiene que ser yogui de la India para estar 16 horas y levitar. Eso no hay por qué. Pero 3 minutos, 5 minutos. Y es bueno además meditar, no meditar más tiempo de ese. Porque al cabo de muy poquitos minutos entran ideas y esas ideas, esos pensamientos, digamos que nos desvían de la real meditación. Entonces, si estamos concentrados 3 minutos, ole. Que pueden ser 5, muy bien, pero no tratemos de estar media hora porque suele ser mentira. Suelen cruzarse pensamientos y dejamos de pensar en lo que tenemos que pensar. Vamos a ver qué fobias específicas hay. Ni se sabe, hay cientos de definiciones fóbicas, pero podemos decir que hay a los animales, a todo tipo de animales, hay de todo, a elementos naturales, hay gente que con las tormentas. Yo he tenido pacientes que tenían que meterse debajo de una mesa con las tormentas, ¿no? En el momento que oían un trueno, perdían el control, se bloqueaban y se escondían, ¿eh? Gente adulta, gente, en fin, se supone que muy inteligente, pero ¿qué les pasaba eso? Tormenta, ya no puedo. Bien, a los espacios cerrados, mucho más de lo que creemos, la famosa claustrofobia, ¿no? Voy a entrar en un ascensor y me da algo, prefiero que me cuelguen con una polea a tener que entrar en un ascensor. Entonces, ese es muy común también. Al avión, a viajes en avión. ¿Por qué? Porque es que no controlo, no veo el suelo, estoy en el aire, ¿qué pasa? Me tengo que tomar 10 lesatines y encima voy a montarla en el avión y la azafata va a salir despavorida, ¿no? Es un miedo muy común también, el del avión, ¿no? ¿Qué más? Miedo a la sangre y a las heridas. Hay personas que les extraen sangre y tienen que ponerlas en una camilla porque se desmayan, ¿eh? Personas que, en fin, normales, como todos, que no aguantan ver una gota de sangre. Y eso les produce, en fin, tal fobia que les resulta incapaz. Y son serios problemas a la hora de hacer analíticas, ¿no? Bien, a las operaciones de todo tipo, al dentista, que es muy común. Es algo muy, muy normalito, ¿no? Si no, pueden ver en cualquier sala de espera de médicos
y sobre todo el dentista pueden observar las caras de las personas y, en fin, aparte de que estén con el móvil todo el rato, se darán cuenta que tienen su pequeña fobia, su pequeño miedo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Esos son fobias, digamos, específicas. Fobias sociales. La fobia social, ¿a qué es? Generalmente a exámenes, a entrevistas, a ser observado. Aparece muchas veces de pequeños cuando hay que hablar ante los demás y entonces se convierte uno en un flan. ¿Por qué? Porque me van a mirar y ¿qué van a ver en mí? Y eso crece, va creciendo y cuando esa persona tiene que hacer una presentación en el trabajo, pues en fin, poco menos hay que atarlo o tiene que tomarse 2 botellas de whisky antes de hacerlo, ¿no? Entonces es algo muy, muy común también. A entrevistas, a ser observado, como decimos, una fobia también a defender tus derechos. Hay gente que va a un restaurante y le ponen una porquería en un plato, le cobran más de lo que pone y por no armarla se calla. Pero no es por no armarla, es porque tiene esa fobia a defender sus derechos, a expresar lo que realmente pues tiene que expresar, ¿no? Que eso todos conocemos a alguien que en nuestro entorno le pasa, ¿no? Y dices, pero hombre, ¿no ves que te han puesto el bocata de calamares, te lo han puesto vacío, no había calamares? Y encima ponía 6 euros y te han cobrado 12. Sí, pero déjalo, no pasa nada, no vamos a armarla por eso, ¿no? Entonces es una fobia bastante común también. Otra fobia que es también común es hablar intimidades de uno mismo, y no por la calle, sino con gente que tengas que hablarlas. Entonces hay un miedo, hay una fobia a expresar. ¿Por qué? Por miedo a que sepan cómo somos, o por esa estúpida creencia de decir, no, es que van a pensar, ¿qué van a pensar de mí? O van a creer que soy así o asado. Entonces es algo bastante común. Y luego tenemos las más graves, que son las crisis de angustia, pánico y agorafobia. Las famosas crisis de pánico, los famosos ataques de pánico, que están tan en boga también últimamente. Entonces, ¿qué es eso? Pues es una sensación de perder el control. Empieza por un bloqueo y acaba por sentir que pierdes el control, que no va a pasar nada bueno y que te vas a caer al suelo y vas a amanecer, yo qué sé, en el cementerio de la Almudena, ¿no? Entonces, esas son las crisis de pánico. Son terribles, ¿eh? Y lamentablemente muy, muy comunes también. Bien, de ahí a que se pasa la agorafobia. Agora es espacio abierto en griego, entonces agorafobia es miedo a salir a la calle, miedo a estar en un parque, miedo a ir a un espacio abierto. Generalmente, ¿cuándo viene ese miedo? ¿Cuándo se produce esa fobia, por decirlo así? Cuando la persona tiene ansiedad, no quiere que le vean, tiene un trastorno pues con muchas posibles bases, de muchos tipos, de muchos factores, y no quiere ni ser reconocido en el ascensor del descansillo, ¿no? No se atreve a salir de casa. Es muy común, lamentablemente muy común también, la agorafobia. Bien, ante todo esto, pues, ¿qué se puede hacer? Pues pedir ayuda profesional. No hay problema, para eso estamos, ¿no? Y realmente lo que sí hay que ver es algo que la gente pues piensa, ¿no? Tengo un problema desde hace 20 años, pero ahora voy a ir a un psicólogo y me lo va a quitar con 2 pastillas o en 2 sesiones. No, mentira cochina, no se crean eso nunca. No piensen que con una sesión, con 1 hora, nadie les va a poder ayudar. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de esfuerzo serio. Y nosotros, los profesionales de la salud, no hacemos nada. El que lo hace es el paciente. Nosotros proporcionamos herramientas, consejos, algo que la persona pueda utilizar ella misma. Pero nosotros no cambiamos. Es el paciente el que tiene que cambiar. Cosa que tampoco a muchos les entra, ¿no? A ver qué me dice este señor o esta señora que me lo quita en 10 minutos, ¿no? No existe eso, ¿eh? No se confundan, no se lo crean. Si alguien le dice, no, este miedo se lo vamos a quitar en nada, una sesión y fuera.
Mentira, no se lo crean, no paguen por eso, porque les están engañando, ¿no? Bien, la salud mental es fundamental y es algo que, si ustedes ven, observan cómo está la sociedad nuestra hoy en día, en muchas cosas, es por falta de esa sanidad, por falta de esa salud mental desde pequeños. A los niños hay que enseñarles todo, matemáticas, literatura, ciencias sociales, pero a los niños hay que enseñarles a relajarse, hay que enseñarles a afrontar problemas, hay que enseñarles cómo vivir en ese entorno que están. No que estén en una burbuja, metidos en una tablet, y luego salgan cuando creen que lo saben todo y no saben nada. Es fundamental. La salud mental es algo que hay que exigir siempre. Y bueno, parece que últimamente, pues, y no porque se acerquen las elecciones, se habla un poquito más. Luego se olvidan, ¿eh? Entonces, ¿quién tiene que preocuparse de eso? Cada familia, cada órgano, cada núcleo familiar, decir, esto es importante y no me cuenten milongas, porque mi niño tiene que estar bien, tiene que saber estar bien. Y parece que con todo esto está mal. Y luego ese niño crece y tenemos problemas de todo tipo. Entonces el adulto que trae problemas de la infancia, problemas de la adolescencia, problemas de la juventud, que no están tratados, no están resueltos, y lo que hacen es enquistarse. ¿Y qué provocan? Miedos, fobias, problemas, desencuentros, muchas cosas, ¿no? Entonces es muy importante, además de aprender toda la ciencia, aprender la ciencia de la salud mental. Debía ser algo obligatorio desde los jardines de infancia, pero todavía creo que faltan algunos siglos para eso, ¿no? Bien, el miedo también, ¿cómo se utiliza? Pues como un arma del poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos controlar un país, un continente, lo que sea? Simple y llanamente plasmamos miedo, y ese miedo cala, ese miedo entra en la gente y de repente se transmite, y el que maneja ese miedo maneja a la gente. Y la gente somos tan ingenuos, tan tontos, o mucho más que tontos a veces, que nos creemos eso y pensamos que está bien. No, no está bien. No está bien porque somos útiles para otros, pero dejamos de ser útiles para nosotros mismos. Entonces hemos perdido la utilidad que una persona puede tener, ¿no? Ahí tenía yo una diapositiva que ponía Séneca. Séneca era un filósofo cordobés que trabajó, fue tutor de Nerón. Y Nerón, que era un hombre bastante especial, pues acabó pidiendo que se matase, ¿no? Y Séneca le dijo, tu poder radica en el miedo, en mi miedo. Yo ya no te tengo miedo, tú ya no tienes poder. Es decir, es una frase muy buena que deberíamos interiorizar todos. Si nos tienen controlados por el miedo, si no tenemos miedo, no existe ese control, no pueden con nosotros. Ahora, si tenemos miedo, pues entramos por cualquier vericueto que haya que entrar. El miedo que se produce también de adultos y de jóvenes viene también por lo peor que existe, que son los abusos. Los abusos que se cometen por parte de entrenadores, de profesores, y no digamos ya de la familia, que son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Los abusos sexuales a niños y a niñas, eso provoca toda una serie de problemas que todavía no somos capaces de contemplar en toda su magnitud, pero son muy grandes, ¿no? Entonces es algo muy importante que se pueda erradicar totalmente eso. Y no digamos ya si el abuso es cometido por cualquier poder eclesiástico, cualquier poder de cualquier iglesia, ¿eh? Porque en todas pasa, por desgracia. Entonces ya un abuso en el nombre de Dios ya es lo peor que puede haber, ¿no? Un abuso normal, civil, es horrible, pero ya usar a Dios para conseguir tus pervertidos propósitos, ya eso no tiene ni nombre ni apellido. Bueno, Jesús, que era bastante sabio en ese aspecto, dijo, más valdría que se le ate una piedra de molino al cuello y se le tire a lo profundo del mar,
que escandalizar a uno de estos pequeños, ¿no? Y Jesús no era nada agresivo ni nada violento, pero supo muy bien dar con quien abusaba de los niños, y más en el nombre de Dios, ¿no? Bien, otro miedo que tenemos también es muy común, es a la muerte. Y bueno, es normal que tengamos miedo a desaparecer porque creemos que somos lo que somos y está bien. Pero bueno, cada uno puede tener sus ideas, yo respeto todas, pero hay muchos casos de experiencias cercanas a la muerte que implican que existe algo más, que hay algo más de lo que podemos sentir como eso. También todo lo que dicen todas las doctrinas y todas las religiones del mundo, pues de alguna forma indican que hay más. Se puede creer o no, se puede uno agarrar a la ciencia o lo que quiera, pero indiscutiblemente parece ser que hay más. También los casos de hipnosis regresivas nos dicen que efectivamente hay otras vidas, que hay más vida que una, que cuando morimos no se va, en fin, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, sino que realmente algo queda vivo, algo nuestro permanece, y es de alguna forma, insisto, que cada uno lo puede creer o no, creo que es un rayo de esperanza que podamos pues no desaparecer como pensamos, y es más, que podamos encontrarnos con los seres queridos que se han ido antes. Entonces, de alguna forma, malo no debe ser. ¿Cuándo lo vamos a comprobar? Por mucho que nos digan, cuando pasemos la frontera. Entonces lo único, tratar de pasarla lo mejor posible. Y el miedo a la muerte, sobre todo, debería ser miedo al dolor, miedo a permanecer en un hospital, miedo a todas esas sensaciones que, bueno, afortunadamente en el mundo que estamos nosotros, en la parte del mundo que estamos, hay paliativos, hay formas de que ese dolor no exista. En otros lugares del mundo es más complicado. Pero en este mundo, por así decirlo, occidental nuestro, ese dolor se compensa, se palia y de alguna manera pues no tengamos tanto miedo a esa transición. Yo diría que más miedo debemos tener a nacer que a morir. Morir es un paso de dimensión y nacer es complicado. Volver aquí o donde sea es bastante complicado, ¿no? Bien, vamos a ver un caso. Una mujer se llamaba Patricia, bueno, se llama, y es una mujer de mediana edad que tiene problemas musculares, tiene problemas de tendencia a la obesidad, y entonces lo que hace esa persona es tratar de hacer ejercicios para mantenerse en forma y también montar en bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Va en bici, tiene un grupo de compañeros con los que se junta. ¿Para qué? Para ir más segura en carretera. Y bueno, y un día, yendo con esos compañeros, haciendo una ruta, Patricia se cae. Patricia se cae y se hace daño. No se rompe nada, pero tiene problemas en la cara, tiene rasguños, tiene hematomas por todo el cuerpo y la bici queda hecha una pena, ¿no? Entonces la llevan al hospital, hacen pruebas y esa persona, Patricia, se queda ¿con qué? Con miedo. Ya no con el miedo de tener la bici rota ahí, sino en su mente, con ese miedo patológico que decíamos antes, con esa fobia. Entonces, ¿qué le pasa con esa fobia? Que quiere salir en bici, quiere seguir moviéndose, quiere que su cuerpo, porque sabe que le viene bien, pero le resulta muy difícil. No acude a un profesional, sino que saca fuerzas del entorno de ella misma y se atreve poquito a poco, empieza a coger la bici, empieza a salir un poquitín, un recorrido corto, no hace la ruta que hacía antes y poco a poco, muy poco a poco, con ayuda de sus compañeros también, lo que hace es volver a hacer esas rutas que le permiten el qué, superar ese miedo y además sentirse con más autoconfianza en todo. Entonces, como colofón de todo esto, lo importante, señoras y señores, es enfrentarse al miedo. No dejar que esté ahí. Enfrentémonos. ¿Cómo? Como Dios nos dé a entender. Solos, con ayuda de un profesional, pero no nos dejemos machacar por el miedo. No nos dejemos aplastar por el miedo. Por lo menos intentémoslo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
visitas. Yo creo que tienen muchas preguntas que te van a hacer. Todas las que quieran. Venga, adelante. A ver. ¿Preguntas? ¿No? Yo le voy a hacer una pregunta. Venga. Yo de siempre tengo mucho miedo a los perros. Los sigo teniendo. Pero no recuerdo que ningún perro, ni de pequeña, ni de me atacara. Pero es superior a mí. Es que veo un perro, doy un bote y me cruzo de acera. A partir de ahora, si ve un perro, no cruce de acera. Inténtelo. Pase por mi lado. No digo que lo toque, no digo que le acaricie, no digo que se ponga a su lado, pero no huya. Manténgase. No sé si lo voy a conseguir. Por lo menos inténtelo. Bueno, lo voy a intentar. Si puede, puede, y si no, pues a la siguiente Es podrá. difícil, ¿eh? Cuando tienes miedo. ¿Hay algo fácil en la vida, señora? Hay cosas más fáciles. Sí. Bueno, de todas formas me alegraría que lo intente. Sí, lo voy a Y bueno, y si se siente un poquito mejor, adelante. Llegará un día que vea al perro de la vecina y diga, qué bonito es, ¿cómo se llama, no? ¿Eh? ¿Quién sabe? No pierda la esperanza. Perdón. Una madre gestante que pasa alguna experiencia dura, por ejemplo, ¿puede transmitir esos miedos también al feto? No está comprobado científicamente, pero parece ser que las sensaciones de la madre llegan al feto. No todas, tampoco tenemos, digamos, herramientas para decidir y fijar y decir, pues sí, efectivamente pasa. Una madre que sufra, por ejemplo, un ataque de alguien, una amenaza, sí se nota que en el feto sí tiene impacto. ¿Hasta dónde llegue eso en la mente del feto? Creo que nadie lo sabemos todavía, ¿no? Hay muchas teorías, pero definitivamente no sabemos nada. Solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? ¿Vale? ¿Más? ¿No más? Adelante. ¿Para qué se van a preocupar del gobierno? No hablo de este, hablo en general, de enseñar a la población a rebatir el miedo cuando realmente es su herramienta, ¿no? O sea, que no interesa en un momento dado tener un pueblo que desarrolle esa naturalidad, ¿no? En contra de él. Exactamente. No son los gobiernos los que tienen que hacerlo, es la gente. Pero es que son los gobiernos los que educan a la gente precisamente para tener ese miedo. Sí, los gobiernos hacen los planes de estudio, hacen sus planes y la gente los sigue o no los sigue. O la gente cambia o no cambia, depende. Pero tu hijo va al colegio y le obligan a aprender matemáticas, le obligan a esto, le obligan a lo otro, le obligan a distintas asignaturas, pero ninguna de ellas le ayuda realmente Claro. a ese desarrollo. Entonces, hoy por hoy, dada esa carencia, no en todos los sitios, pero en la mayoría, será la familia la que en vez de decir, niño, mira la tele y déjame en paz, que vengo cansado, hable con el niño, le induzca, le transmita cosas, será la familia la que tenga por el momento que tener esa misión, que no es tan difícil, No, ¿no? pero vamos mal viendo lo que veo. Bueno, ahí ya, en fin, ¿qué quieres que te diga, no? Conocemos todos, ¿no? Así que, pero si cada uno de nosotros en nuestro entorno cambiamos, al final cambia. Tardará más o menos, tardará 100 siglos, 50 años, 5 minutos, no. Pero cambiarán las cosas. De lo que pensaban los pueblos en el siglo XVIII a lo que pensamos ahora, pues ha habido cambios, unos a peor y otros mucho mejores. Entonces sí existe esa evolución, ¿no? Que no lo hacen los gobiernos, pues a lo mejor algún día lo harán. Que lo hacen las familias, si lo hacen las familias, algún día los gobiernos no tendrán más remedio que hacerlo, porque no tienen más salida, ¿no? No porque quieran hacerlo, ¿eh? ¿Vale? Sí, perdón. ¿Podemos decir que quizás alguna de las fobias que tengamos ahora se deba a una mala experiencia de vidas pasadas? Si se cree en las vidas pasadas, sí. Sí. O sea, que si no crees en la vida pasada no tienes fobia.
No, me refiero a lo que él ha dicho, que una experiencia que si puede venir de vidas pasadas, digo, pues en fin, para la persona que crea en vidas pasadas, pues perfectamente, ¿no? Si alguien no cree que existan vidas pasadas, va a ser muy difícil que crea que le viene de 1213, ¿no? Es que me han quemado la hoguera y por eso ahora cuando enciendo una cerilla me quemo siempre, ¿no? Depende. Ahí es la creencia de cada uno, muy respetable, ¿no? ¿Qué más, señores? Como Sí. profesional que eres, una pregunta que te voy a hacer muy clara. ¿Recomiendas no ver los informativos de la televisión? Porque es que Telecinco, a mí me encantaría que escucharais la música de los informativos Telecinco. Solo escuchan la música de la mano, aunque no vean nada. Cada uno sabe muy bien lo que vale y lo que no vale. Lo que le vale para uno y lo que no le vale para nada, ¿no? Entonces yo no voy a decir que se vean o no los telediarios. Cada uno es libre de drogarse con lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Pues que descansen y que les vaya muy bien, ¿vale? Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.